Bueno, buenas noches a todos, un gusto estar aquí. Les pido disculpas por mi voz, espero que mejore con la noche, pero el avión venía con el aire acondicionado a full anoche desde Buenos Aires y me mató esta mañana, no podía hablar. Pero creo que voy a ir recuperando de a poco la voz. Bueno, muy agradecido por la presentación y por la invitación, ya he estado aquí en otra oportunidad. Y la idea mía esta noche es hablar un poco de la relación que existe entre la economía y el derecho. Esto es, como muchos de ustedes saben, hay una disciplina académica que ya tiene más de 50 años, que es el análisis económico del derecho, que justamente lo que ha hecho es encontrar esta relación inseparable que existe entre el derecho y la economía. Sé que hay muchos abogados aquí. Los abogados tenemos el defecto de querer regular todas las cosas y de pensar que la realidad puede ser regulada y que encima la podemos regular bien. Y muchas veces estamos emocionados por la manera en que regulamos la economía, regulamos las actividades. Y en realidad, el derecho es más una ciencia destinada a resolver conflictos más que a regular situaciones. En la economía le ha hecho ver a los juristas que precisamente cada persona es el mejor juez de sus propias preferencias. Este es un principio económico del análisis económico básico. Nadie mejor que cada uno de ustedes para saber lo que es mejor para cada uno de ustedes. Y cuando la ley intenta regular la vida de todos por igual y establecer un estándar de valoración, en realidad lo que está haciendo en algunos casos es hacer lo que ustedes querrían hacer, en otros es hacer todo lo contrario. Hubo un economista, Ronald Coase, que fue Premio Nobel de Economía, que escribió un paper, un artículo de unas 50 páginas, el problema del costo social, se llama ese paper, lo publicó en 1960. Ese paper prácticamente le hizo ganar el Premio Nobel de Economía y modificó definitivamente la visión del derecho que tenían los economistas. Y lo que Coase nos planteó en 1960, y desde ahí venimos trabajando, es que precisamente el mercado es un sistema donde las personas pueden libremente tomar sus mejores decisiones. Es insustituible, la ley no puede sustituir al mercado, pero para que el mercado funcione hacen falta dos condiciones. En primer lugar, que los costos de transacción sean muy bajos. ¿Qué significa esto? Que ustedes, para contratar, tienen costos de todo tipo. Tienen que saber lo que quieren comprar, tienen que encontrar a quien se los va a vender, tienen que negociar un precio, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que verificar la calidad, tienen que llevar adelante un contrato y después tienen que resolver qué pasa si el otro no cumple, establecer reglas para hacer cumplir los contratos. Todo eso son costos de transacción. Cuando en una sociedad los costos son muy altos, las transacciones no se hacen y la gente pierde, porque ustedes no van a poder llevar a cabo la decisión que para ustedes era la mejor, porque esos costos se lo impiden. Y por otro lado, advertía Coase, para que se pueda llevar a cabo un proceso de un intercambio de mercado, la gente tiene que poder, los derechos de propiedad tienen que estar bien definidos. Esto es, las personas tienen que poder actuar respecto de sus bienes, poder tomar decisiones sobre esos bienes y poder ejecutarlas. Básicamente, cuando los derechos de propiedad no están bien definidos y cuando los costos de transacción son muy altos, el sistema de mercado no funciona. Esto que parece tan simple generó una revolución en la forma de ver las cosas, porque en realidad lo que Coase nos estaba diciendo es, fíjense cuáles son las reglas de juego, establezcan reglas de juego claras para que la gente pueda interactuar y después dejen que la gente actúe.
y el derecho finalmente será la forma en el, digamos, que regulará la manera en que las personas contratan el modo en que quieren interactuar entre sí. Coase ponía muchos ejemplos interesantes en este paper, porque básicamente citaba mucha jurisprudencia de Inglaterra, que es de donde él venía, y de los Estados Unidos, y muchos ejemplos interesantes. Yo les voy a poner uno más casero. Imagínense ruidos molestos. Una medianera, 2 viviendas. En un lado hay gente poniendo música de manera muy fuerte. ¿Cómo resolvería el derecho para los abogados esta situación? ¿Qué haría? ¿Qué haría un juez? Una medianera, de un lado gente haciendo ruido y poniendo música muy fuerte, del otro lado gente que está sufriendo o padeciendo ese ruido. ¿Cómo piensan ustedes que se resuelve esto? ¿A alguien le parece? ¿La regla cómo? Los decibeles, habría que hacer una medición de los decibeles y establecer hasta dónde puede soportar ese ruido la otra persona. Bueno, esa es la solución de los abogados. Vendría un juez y le diría, a ver, ¿cuánto ruido puede hacer usted? Y voy a dictar una ley que diga, usted puede hacer hasta tanto ruido, más de ese ruido no puede hacer. Esa sería probablemente la solución en que los jueces resolverían esto en casi todos nuestros países. Sí. ¿Podrían, digamos, los vecinos interactuar y manifestar que no ponga ese volumen? ¿Sería más fácil llegar a acuerdos con el vecino para que no haya conflictos? Eso le diría un economista, y es exactamente así. Le pongo 2 ejemplos. De un lado tienen a un grupo de amigos que les gusta tocar música, que ya están en sus 40 años, pero que se quieren sentir jóvenes, y que un amigo acaba de poner un bar, y le dicen, bueno, vengan a tocar este fin de semana. Entonces están ensayando para tocar el fin de semana en el bar. Son pésimos, son horribles, inescuchables, y obviamente van a tocar gratis. En la casa de al lado hay un premio Nobel de Física, que le está dando clases postdoctorales a 5 doctorandos a $1000 la hora. ¿Cómo resuelve un economista esto? No hay que ver ningún decibel. Va el profesor, el premio Nobel de Economía, le dice, tomá, ¿cuánto vale tu clase? $200. Tomá $200 y no perdón, ¿cuánto vale una sala de ensayo? $200. Tomá y andá a una sala de ensayo a ensayar. Te van a dar equipos y te van a grabar un demo encima gratis. Y déjame trabajar a mí y ganarme $1000 por cada uno de los clientes que tengo. Veamos la situación inversa. De un lado, hay un estudiante de ingeniería que le trata de dar clase a 4 alumnos de la secundaria a $10 la hora. Del otro lado están los Rolling Stones preparando su última gira mundial, porque se les ocurrió, por cábala, que quieren ensayar en ese lado. ¿Cómo resuelve esto la economía? Viene el manager de los Rolling Stones, le dicen, tomá $300 y 2 entradas para el backstage del primero de los conciertos que vamos a hacer, y te vas a poder sacar una foto con Mick Jagger. Feliz, el profesor no va a tener ni siquiera que molerse tratando de enseñarle matemáticas a chicos que no entienden nada, y se va a ir a ver los Rolling Stones. Eso le enseñó la economía al derecho. No hace falta ver los decibeles, hace falta saber cuáles son los incentivos, los costos de oportunidad, cuáles son las ventajas y desventajas comparativas, y dejar que la gente tome sus propias decisiones. Desgraciadamente nosotros vivimos en sociedades con una tradición jurídica muy dedicada a regularlo todo. En Argentina, en Guatemala, en toda América Latina tenemos una tradición continental europea dedicada a tratar de encontrar las buenas regulaciones. Ahora, ¿qué es lo que Coase explicó? No existen las buenas regulaciones, en tanto no hay 2 situaciones que sean iguales. Nosotros, como abogados, tenemos la idea, yo hace 30 años que soy juez, y todos los días estoy resolviendo cuestiones donde, por más que resuelva robos, yo soy juez penal,
No hay dos robos que sean iguales, ni hay dos víctimas que sean iguales, ni dos procesados que sean iguales. Y muchas veces las cuestiones jurídicas tienen mucha mejor solución dejando que la gente actúe y encuentre soluciones negociadas antes que ex ante tratar de imponer determinadas soluciones. Porque hay algo que, si hay magistrados aquí, se van a horrorizar por lo que voy a decir, pero en realidad la gente solo cumple las leyes que le conviene cumplir. Eso quiere decir, bueno, yo sancioné una ley. Según mi ley, a partir de mañana, nadie va a poder transitar por esa calle. Si a alguien le conviene transitar por la calle, lo va a hacer. Las leyes no son automáticas. Imagínense, yo soy el alcalde y digo, a partir de mañana nadie más va a poder estacionar su automóvil en la calle. Todos van a tener que pagar un parquímetro y el auto que esté estacionado en la calle va a ser multado. El parquímetro les cuesta, el estacionamiento, el parking les cuesta 15 quetzales la hora, pongamos. La multa es de 10 quetzales. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cumplen la ley o no cumplen la ley? Que me ponga la multa de 10 quetzales me sale mucho más barato que pagar 15 quetzales la hora de estacionamiento. La gente cumple las leyes que le conviene cumplir. Y por eso nos quejamos permanentemente en nuestros países diciendo no hay cultura de cumplimiento de la ley. En realidad no es que no hay cultura de cumplimiento de la ley. Hay leyes que no son incumplibles. Y la gente no las cumple o busca la forma de poderlas evadir. Y esto, que es crudo, en realidad lo que debería promover es que aquellos que sancionan leyes tengan en cuenta todas estas cuestiones para que las leyes tengan sentido y no sean leyes que estén destinadas a ser violadas porque la gente va a tener incentivos diferentes. Los alemanes, que son, ustedes saben, muy reglamentaristas y les encanta reglamentarlo todo, tienen algo que es muy interesante y que muchos países lo han copiado, que son una suerte de checklist en que cada vez que un legislador va a sancionar una ley, tiene que llenar un formulario. Y ese formulario, que es bastante extenso, tiene un montón de preguntas que las tiene que contestar. Las primeras, y para mí las más importantes, son: ¿hace falta sancionar esta ley? Este asunto no podría ser resuelto por una legislación o regulación de rango inferior, por un decreto, por una resolución. ¿Quién va a ganar con esta ley? ¿Quién va a perder? ¿Qué externalidades va a producir esta ley? Los economistas llaman externalidades a todos los efectos secundarios no previstos directamente por quienes contratan, pero que afectan a otras personas. Entonces, ¿cómo va a afectar esta ley? ¿Qué incentivos va a generar esta ley? En Argentina teníamos una espantosa legislación de la producción de azúcar. Durante muchos años, estoy hablando del siglo XIX, donde, con muy loables intenciones, el legislador había dividido en categorías todo. Entonces decía, los productores de caña de las zonas muy productivas van a pagar un canon. Y con ese canon le vamos a dar un subsidio a los que están en las zonas más improductivas. Y por otro lado le decía a los ingenios, las refinerías de azúcar, bueno, como el mercado es limitado, ustedes van a tener cupos y solo van a producir X cantidad de azúcar para que todos puedan estar en igualdad de condiciones. Uno dirá, bueno, qué bien el legislador trata de solucionar un par de problemas. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Todo el mundo plantaba azúcar hasta en las macetas de caña, hasta en las macetas de su casa, porque como era cuanto más, digamos, improductivo era el lugar, mejor para cobrar subsidios. Y los ingenios de caña de azúcar, que tenían una gran cantidad de capacidad ociosa, le compraban a los otros productores su cupo para poder producir más azúcar.
Y en consecuencia, en realidad lo que la ley quería solucionar, lo único que hizo fue generar una cantidad de soluciones ineficientes, tan grandes, que el negocio del azúcar padeció muchísimo, hasta que todo eso fue eliminado. Y fíjense que de algún modo son los economistas los que nos han dado soluciones y nos han abierto los ojos a buena parte de estas cuestiones. En los años 50, y fundamentalmente de la mano de un economista, otro premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, surgió la idea de que existen los bienes públicos. Ustedes saben, y aquí debe haber algunos economistas, bienes públicos tienen ciertas características, ¿no? Son bienes que por su naturaleza todo el mundo los puede aprovechar y no se pueden dividir. Digo, el aire, yo no lo puedo por ahora, no lo puedo parcelar para ejercer derechos de propiedad. Pero además se consideran bienes públicos aquellos que en realidad no deberían ejercerse un derecho de exclusión, es decir, toda la gente debería tener derecho a poderlos recibir por el tipo de bien del que se trata, pero a la vez, si uno no puede ejercer un derecho de exclusión, el bien no alcanza para todos. Y entonces Paul Samuelson decía en 2 papers que escribió en 1954, estos bienes públicos son necesarios y la única forma que existe de poder disfrutarlos es que sean regulados por la ley. Y él ponía el ejemplo de los faros que guían a los barcos. Decía, en realidad los faros son necesarios, los barcos se encallan si no existen los faros. Pero nadie tiene incentivos para poner faros porque la costa es un bien público, el mar es un bien público y nadie podría vender un servicio de faros y por lo tanto los barcos se encallarían y se hundirían. Por lo tanto, el Estado tiene que poner faros. Coase escribió un paper que se llama el asunto de los faros, donde le responde a Samuelson, le dice, mire, yo soy inglés. Entonces me puse a ver cómo es el tema, este asunto de los faros en Inglaterra, y me fui a estudiar la historia de Inglaterra, y me di cuenta que la mayoría de los faros eran privados. ¿Por qué eran privados? Porque si bien las costas y el mar son públicos, los puertos son privados. Y los puertos tienen incentivos para que los barcos lleguen sanos y salvos, porque eso les genera ganancias. Un puerto con faros cercanos es un puerto seguro, y la gente va a preferir descargar su mercadería en un puerto seguro y no en un puerto peligroso. Y por lo tanto ganaban mucho más dinero porque existieran los faros y los pusieron ellos. Los pusieron ellos porque tenían incentivos y les convenía. Entonces el punto fundamental aquí es ver que los abogados deberíamos tener la cabeza abierta, pienso, para llegar a la conclusión o verificar que la mayor parte de los conflictos que nosotros ex ante queremos resolver a través de regulaciones tienen mucha mejor solución cuando se deja que las partes negocien entre sí. Hubo un gran jurista y economista italiano, Bruno Leoni, posiblemente hayan escuchado ustedes de él, que en realidad tiene un gran libro que se llama La libertad y la ley, donde Bruno Leoni explica justamente las bondades del sistema de derecho judicial sobre las de derecho legislativo, ¿no? Él dice, finalmente la gente piensa que hay certeza jurídica cuando hay una ley escrita y minuciosa. Y en realidad esa ley escrita y minuciosa hoy la pueden cambiar mañana por una totalmente distinta porque cambió la integración del Congreso o cambió el humor de los legisladores. Mientras que los sistemas de derecho judicial, como el common law o como el viejo derecho romano, los jueces iban resolviendo casos, iban generando jurisprudencia de una manera muy lenta, y esa jurisprudencia no variaba
en forma drástica de un día para el otro. Y en todo caso los jueces podían cambiar un aspecto pequeño de un criterio, pero no cambiaban toda una regulación jurídica. Ustedes pueden agarrar y decir, todo el marco jurídico del derecho marítimo va a cambiar en Guatemala mañana porque dictamos una nueva ley, un código de navegación, y todo lo que eran las reglas de juego hoy cambian completamente por una ley. Entonces, esto es un punto que Bruno Leoni plantea muy bien en este libro. Pero hay otra cosa que es más importante, que por desgracia, por un lado Bruno Leoni murió trágicamente y joven, y por otro lado muchos de sus trabajos en italiano nunca fueron traducidos ni siquiera al inglés. Ahora se están traduciendo las obras completas. Bruno Leoni decía, el derecho comienza con un reclamo. Decía, no existe el derecho hasta que alguien no reclama algo. Yo puedo firmar con algunos de ustedes un contrato de locación, ustedes me alquilan su casa y yo se las alquilo y me voy a vivir a la casa, y mientras nosotros cumplamos el contrato, ese contrato está en un cajón y nadie lo toca. Yo he vivido, cuando era joven, muchos años rentando departamento, y como creo que era un buen inquilino, nunca sabía ni siquiera dónde estaba el contrato, y nunca tuve ningún problema con nadie de los que me alquiló. Ahora, un día no paga el inquilino, o se rompe un caño y el dueño no lo viene a arreglar, y ahí aparece el reclamo. Y con el reclamo, decía Bruno Leoni, nace el derecho. Esta es una visión, ustedes conocen un poco la escuela austríaca de economía, ¿no? Fundamentalmente Ludwig von Mises, La acción humana, el gran tratado de economía, basa la economía en la praxeología. Esto de la praxeología es la ciencia de la acción humana. La economía nace con la acción. Las personas actúan y lo que la economía estudia es la acción de las personas. Lo que hizo Bruno Leoni fue llevar, de algún modo, esta idea de la praxeología al derecho. Al decir, mire, el derecho nace cuando alguien tiene un problema y necesita un árbitro para que le resuelva el problema, o necesita un mecanismo para poder reclamar o para poderlo solucionar. Y esta idea es muy fuerte, muy poderosa, muy contraintuitiva para los abogados que hemos sido formados en la tradición continental europea, pero que en el fondo lo que hace es llevar la idea del derecho a un campo mucho más práctico, mucho más razonable, en el sentido de que lo que los jueces hacen, en definitiva, lo que los jueces hacemos es resolver conflictos. Yo he tenido grandes discusiones con colegas porque me dicen, nosotros estamos para temas elevados, para elaborar jurisprudencias o para sentar los grandes principios del derecho. Yo, no, nosotros estamos para resolver conflictos, porque a alguien lo robaron y ese alguien quiere ser satisfecho, o porque alguien no cumplió un contrato y necesita que lo hagan cumplir o que lo indemnicen. Y los jueces aparecemos en la escena cuando tenemos que resolver ese tipo de cuestiones. Obviamente al hacerlo estamos creando principios jurídicos. Esos principios jurídicos alimentan este ámbito del derecho que es la jurisprudencia, que sirve como faro para evitar problemas posteriores y que termina siendo mucho más cierto, generando mucha más certidumbre que un sistema donde ex ante se quiera regular todo. Hay una vieja anécdota de Federico II de Prusia, el emperador, en el siglo XVIII, por algún motivo que seguramente era razonable, él odiaba a los abogados, ¿no? Él decía, los abogados son gente que en realidad embarullan todo, porque generan problemas donde no los hay, siempre le quieren sacar plata al cliente, tratan de magnificar las cosas para cobrar más honorarios. Decía, yo voy a hacer un código que va a ser tan completo y tan minucioso que no van a hacer falta ni jueces ni abogados, porque todas las soluciones van a estar en mi código.
Y entonces cuando alguien tenga un problema, va a ir a mi código y va a encontrar la solución. Y encarga la redacción del famoso Código de Prusia. Obviamente, cuanto más extensa es una ley, muchos más abogados van a hacer falta para interpretarla. Cualquiera que sea abogado lo sabe. Y entonces lo que no solo no resolvió el problema de los abogados, sino que lo magnificó. O sea, el problema no eran los abogados, el problema era el sistema jurídico donde estaban trabajando. Los abogados en un sistema de derecho escrito, continental y establecido en leyes del Parlamento, en realidad tienen incentivos para ir a los tribunales y pelearse con otros abogados por la decisión de un juez. Yo estuve viviendo en Guatemala un par de años hace tiempo y daba clases a los alumnos de Derecho en la Marroquín, y como ustedes tienen, y espero que por muchísimo tiempo, la fortuna de no tener una autoridad reguladora de las universidades que les diga qué programas tienen que aprobar y cómo tienen que dar las clases y qué bibliografía tienen que usar, sino que las universidades tienen la libertad, que no existe casi en ninguna parte del mundo, de fijar sus propios criterios. Yo había propuesto enseñar derecho de otra manera. Y una de las primeras cosas que le decía es, el chico no necesita saber qué dice el artículo 215 del Código Civil, porque lo tiene en el teléfono. Si se lo olvidó en medio de una discusión, saca el teléfono y lo encuentra en 30 segundos. Lo que tiene que saber es cómo discutir, cómo negociar. La negociación, los abogados nunca fueron preparados para negociar. En Estados Unidos, un abogado que va a un juicio es un abogado fracasado, porque en realidad su primer tarea era encontrar una solución eficiente, rápida, y que dejara en la mejor posición posible a su cliente, y que a su vez le resolviera el problema al otro, porque si no, no habría un acuerdo. Normalmente, fíjense que los abogados en nuestras latitudes usamos muchos vocablos que tienen que ver con la guerra, ¿no? Si estamos en igualdad de armas frente al contrincante, ejercemos defensas, elaboramos estrategias, como si fuéramos a la guerra, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es encontrar la solución más eficiente para resolver un problema que deje contenta a las dos partes que tienen el problema. Hace muchos años pude conocer, medio por casualidad, a un abogado norteamericano que elaboró aquel famoso acuerdo de las tabacaleras de Estados Unidos con los 50 estados por los gastos en salud en Estados Unidos. A fines de los 90, un montón de países, incluyendo Guatemala fue uno de los primeros que perdió los juicios, los perdieron todos, pero Guatemala fue uno de los primeros. Después de Guatemala muchos desistieron, pero el tema, el argumento era el siguiente. El argumento era el siguiente. Philip Morris produce cigarrillos y vende cigarrillos en todo el mundo. Entonces, por una cuestión de extraterritorialidad, la sede central de Philip Morris en Estados Unidos debería hacerse cargo de los cigarrillos que venden en otras partes del mundo. Entonces decía, nosotros tenemos gastos de salud pública porque viene la gente con problemas pulmonares, con cáncer y todo lo demás, y los tenemos que atender en los hospitales públicos. Gastamos un montón de plata. La culpa es de Philip Morris. Bueno, vaya y demande a Philip Morris en su país. Ah, no, pero en mi país no le saco un centavo, me voy a Estados Unidos. Entonces, iban a Estados Unidos, como además hay libertad de jurisdicción, podía ir a cualquier juzgado de Estados Unidos. Hay una sentencia muy divertida de un juez de Brazoria, un condado del sur de Texas, que un día llega a su juzgado y ve la República de Bolivia contra Philip Morris. Y dice, le pedí a un asistente que me traiga un planiferio para ver dónde quedaba Bolivia. Digo, yo estaba seguro que no estaba en ninguno de los 4 condados del sur de Texas. Y empieza a decir, bueno, muy, muy gracioso, termina diciéndole, bueno, vaya con su juicio a Washington, que ahí tiene una embajada, acá no hay ni siquiera un restaurante boliviano.
y terminan los juicios acumulados allá. Pero claro, la idea era, vamos a sacarle plata a Philip Morris en Estados Unidos. Eso no prosperó porque los jueces finalmente dijeron, los daños son muy remotos. La posibilidad de probar los problemas pulmonares y vincularlos con una empresa de cigarrillos determinada es imposible y se terminó todo. Pero esto hizo que los 50 estados de la Unión dijeran, bueno, pero vamos nosotros. Nosotros sí tenemos gente que consume los cigarrillos locales y que tiene problemas de salud pública, y entonces los 50 estados de Estados Unidos demandan a Philip Morris y las tabacaleras. Una demanda multimillonaria con un proceso que hubiera durado 40 años aproximadamente, porque obviamente Philip Morris le hubiera dicho, tráigame la historia clínica de cada persona y demuéstreme la relación causal entre el cáncer de pulmón y las cajetillas de cigarrillos de mi marca que el señor se fumó. No terminaba nunca eso, para beneplácito de los abogados. Pero es de aquí que vino este señor abogado y en una hora resolvió el problema. ¿Cuál fue el acuerdo, famoso acuerdo que se sancionó en el año 2000? Las tabacaleras van a, los 50 estados van a recibir 200.000 millones de dólares que se iban a ir pagando en cuotas. A cambio de esto, uno, nunca más nos van a demandar por ninguna cosa. Dos, se va a crear un monopolio en Estados Unidos, no va a entrar ningún cigarrillo extranjero. ¿Por qué? Porque estos 200.000 millones no lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar los fumadores. Entonces se va a poner un impuesto, por eso son tan caros los cigarrillos en Estados Unidos, para con ese impuesto crear este fondo donde le van a pagar. Valdría más que yo tenga que poner mi plata. Y este señor, en un acuerdo que tardaron media hora en firmar, resolvió un conflicto que hubiera llevado 40 años de discusiones y peleas en los tribunales. Gastos inconmensurables en peritos, en informes y en todo lo que ustedes se quieran imaginar. Y eso es lo que los abogados hacen. Los abogados, en general, buscan soluciones imaginativas. Yo en uno de los libros que se mencionaban recién, hago una analogía. Hay un economista, Israel Kirzner, uno de los economistas de la Escuela Austríaca de Economía, que se dedicó a la empresarialidad, fundamentalmente a estudiar en profundidad el problema de la empresarialidad. Y desde la visión austríaca, el empresario no es, como se veía en la visión clásica, la persona que junta el capital, el trabajo y la tierra, los mezcla, saca un producto y se queda con una porción. El empresario, decía Kirchner, siguiendo a Karl Menger, que fue el creador de la Escuela Austríaca de Economía, es el que descubre oportunidades. Alguien viene caminando y de pronto ve que algo brilla en el suelo. Lo recoge del suelo y es un diamante. ¿Cuánto le costó obtener ese diamante? Nada. ¿Cuánto vale ese diamante? Muchísimo. ¿Por qué lo tiene él y no lo tiene otro? Porque él lo descubrió. Porque él vio lo que otros no vieron. Entonces el empresario, dice esto dicho muy burdamente, hay toneladas de libros sobre desarrollando la idea de la empresarialidad desde esta perspectiva, pero la idea fundamental es el empresario es un descubridor de oportunidades. Y lo que yo hago en nuestros libros es hacer la analogía con el abogado. El abogado también es un descubridor de oportunidades. El abogado es la persona que debería descubrir cuál es la mejor solución para el conflicto. La que deja mejor parado a su cliente o la que le produce menos daños a su cliente, para lo cual no tiene que ver a la contraparte como el enemigo, porque en realidad también va a tener que satisfacer a la otra parte, porque si no el acuerdo nunca se va a hacer. Es el que encuentra soluciones que otros no encontraron. Y de ahí que la idea de llegar a acuerdos en materia de derecho es una idea tan poderosa. Los abogados en Estados Unidos son formados fundamentalmente para ser negociadores.
y para encontrar acuerdos. Fíjense que esto se ha llevado al derecho penal. Los acuerdos entre fiscal y defensor a principios del siglo XX estaban prohibidos por la ley. No se podían negociar penas en materia penal. Pero los jueces toleraban esos acuerdos porque decían, ¿para qué voy a ir a un juicio si después el fiscal le va a pedir la pena que pactó, el defensor va a decir, bueno, me allano esta pena y le voy a terminar poniendo la pena que ya habían pactado? Se empezaron a aceptar acuerdos incluso en materia penal, donde el juez lo que verifica es que ese acuerdo haya sido voluntario y que no hayan extorsionado o presionado a la persona para que acepte el acuerdo. Pero fíjense que en todas las áreas, incluso en aquellas de derecho público que no es disponible en general para las partes, en los Estados Unidos más del 90% de los casos se resuelven a través de acuerdos entre fiscales y defensores. Cuando uno ve las películas, el juicio por jurado, ¿no? Los 12 hombres en pugna, o cosas por el estilo, piensa que esa es la justicia penal en los Estados Unidos. Los juicios por jurado se pueden hacer, porque más del 90% de los juicios se resuelven por acuerdos, y se puede uno dar el lujo de dedicarle 3 o 4% de los casos al juicio por jurado propiamente dicho, y el resto se resuelven con jueces profesionales. ¿Y qué es lo que hace que alguien quiera ir a un juicio por jurado? Básicamente cumple 3 requisitos. Es una persona rica, porque los abogados que hacen este tipo de juicios son los más caros. Normalmente es una persona famosa, porque lo que va a buscar es que la gente se apiade de él porque es conocido. Y es culpable, porque si fuera inocente, un juez profesional lo podría absolver sin demasiadas vueltas. Casos hay, piensen en O.J. Simpson, Michael Jackson y algunos otros. O.J. Simpson finalmente terminó condenado por homicida en un tribunal civil. De modo que siempre un acuerdo, hay un viejo adagio que todos escuchamos que dicen, es preferible un mal acuerdo que un buen juicio. En realidad esto es equivocado. El acuerdo, si es acuerdo, es un buen acuerdo. No será todo lo que ustedes querían que fuera, pero es mejor que la alternativa, porque si no, no lo harían. Una de las cosas que los economistas tienen permanentemente en cuenta, y los abogados muchas veces no, es lo que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la segunda opción que ustedes tienen si no hicieran lo que van a hacer. Y esa segunda opción muchas veces es muy buena y muchas veces no. Pero el economista inmediatamente dice, bueno, pero si yo hago esto, ¿qué dejo de hacer? ¿Qué pierdo? Pero no es solamente lo que voy a pagar, también es que en lugar de hacer esto podía haber hecho otra cosa. El abogado a veces cuando se embarca en un pleito no mide los costos de oportunidad. Y estos son muy importantes porque en realidad cuando uno llega a un acuerdo, lo que le está diciendo el abogado entrenado para esto es, si no arreglás esto, vamos a tener que ir a juicio. Y si vamos a juicio te va a salir más caro. Entonces tu costo de oportunidad es superior a lo que te estoy ofreciendo. Otra de las cuestiones que muchas veces a mí me lo han planteado y yo hasta lo he puesto por escrito y no terminé preso, es la aplicación de la teoría del valor trabajo para la función de los abogados. Dice, bueno, este señor que hizo ese acuerdo con las tabacaleras por 200.000 millones de dólares, se llevó el 10% de honorarios, 20.000 millones de dólares. Y uno diría, pero 20.000 millones de dólares por un acuerdo que firmó en una hora. Bueno, pero lo que fija es el resultado, no la cantidad de trabajo necesario para llegar al resultado. Y a veces, no solo los abogados, sino que las propias leyes generan parámetros
para regular los honorarios de los abogados en el trabajo que realizaron. Entonces me piden honorarios y me presentan un escrito y me dicen, porque yo presenté el escrito de fojas tanto, es un pedido de fotocopias, por ejemplo, o qué sé yo. Y en realidad yo una vez tuve un caso que era muy complejo, muchísimos procesados, muchísimos querellantes, no había ni lugar físico de donde hacer el juicio de tanta gente que había. Y a mí me estaba faltando un lugar, o sea, tenía que echar a alguien para poder hacer el juicio en el lugar donde tenía que hacerlo. Y yo veía que había uno de los querellantes que era alguien muy razonable. Todos sabían cómo iba a terminar esto, porque además el fiscal sabía lo que iba a pedir, había como 10 querellantes más que iban a pedir lo mismo que él. Entonces le llegó la idea de que si él no iba al juicio, no es que nosotros no le íbamos a regular honorarios, vamos a tener en cuenta la forma en que contribuyó al resultado final. Y yo en la sentencia lo puse. Obviamente no cobró los mismos honorarios que el que estuvo 6 meses sentado y alegó y pidió pena, pero el hecho de no haber ido contribuyó al resultado que su cliente buscaba, que era poder hacer un juicio y llegar a una condena contra esas personas. Nosotros tenemos muchos de esos prejuicios. Pensamos que nuestra tarea es generar trabajo y mostrarle a nuestro cliente que estamos trabajando mucho, aunque mucho de ese trabajo por ahí sea inútil o no sea necesario. Pero, en definitiva, la mentalidad de los abogados formados en digamos, mecanismos de derecho demasiado formales, como son los nuestros, han empezado a cambiar a partir justamente de la llegada de los economistas a meterse a hacer análisis de lo que los jueces y los abogados hacemos. Y esto ha generado cambios de muchas formas. La desformalización de los procesos judiciales, que es muy grande en realidad. Nuestra Corte Suprema en Argentina tiene sentencias que son maravillosas, yo las cito todo el tiempo, porque nuestra Corte dice, las reglas procesales pueden ser dejadas de lado por los jueces, en tanto no se viole la defensa del juicio y el debido proceso, por motivos de mayor eficiencia y digamos, de mayor celeridad. Y esto ha permitido que muchas veces, obviamente, un código procesal penal, por ejemplo, está escrito para un ladrón de gallinas. Es decir, si uno hace un procedimiento, hace un juicio, donde sabe que tiene un procesado, un fiscal y 10 testigos, y el código le permite hacer tranquilamente ese juicio. Ahora, yo he tenido procesos con 60 imputados, 1.200 testigos, 200 querellantes, que los tuve que unificar. Y entonces ese código no sirve para eso. Esos procedimientos no sirven para llevar a cabo ese juicio. En Inglaterra, las reglas de procedimiento fueron creadas en forma consuetudinaria, o sea, por costumbres judiciales. Y de hecho cada corte tenía sus propias reglas. Y los abogados eran aceptados en el tribunal o no por decisión del juez. Decía, no, yo a usted lo acepto porque lo he visto, venido como asistente del abogado varias veces y iban de a poco ganándose el lugar para litigar. Luego todo eso fue objeto de distintas regulaciones con el tiempo, pero nació de ese modo. Cada juez tenía su propio procedimiento, que era el que le parecía más razonable, en tanto respetara obviamente la defensa en juicio y la igualdad de armas de las partes. Pero un poco el mensaje que yo les quiero transmitir hoy es precisamente que el derecho está yendo hacia digamos, la evolución del estudio del derecho está yendo más a abandonar las soluciones legisladas e impuestas por la ley y está yendo cada vez más hacia
soluciones que permitan que los conflictos se resuelvan de manera eficiente. Y en esto, fíjense, hay el análisis económico del derecho, se habla de dos modelos de jueces vinculados con lo que los jueces resuelven. ¿No? Porque, a ver, cuando un juez resuelve una causa, tiene que dictar en una única sentencia, le tiene que dar respuesta a un montón de personas. Algunas son parte del proceso y otras no, pero en el proceso están las partes que están en litigio, o si es una causa penal, el imputado y el fiscal, el querellante. Pero además, según cual sea la discusión, hay deudores, acreedores, trabajadores a los que se les deben sueldos, quiebras que están paralizadas y no se reparte el dinero, un montón de problemas que están esperando que esa sentencia sea dictada y que sea dictada en determinados términos. Y el juez en una sola resolución tiene que darle solución a todo eso y sabiendo además que su decisión va a estar generando externalidades, esto es, va a influir sobre esas personas que no son parte del proceso. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, y ahí se generaron dos modelos de resolución, curiosamente en cabeza de dos economistas. Richard Posner, juez norteamericano, y que es uno de los precursores del análisis económico del derecho, tiene una teoría bastante radical. Para él, el juez debería hacer análisis económico de costo-beneficio, de externalidades y de todas las consecuencias económicas del caso cuando dicta una sentencia. Entonces, dice, el juez debería, si ustedes quieren apartarse un poco de las reglas del derecho, de la jurisprudencia y de todo lo demás, ver el caso concreto y resolverlo de la manera más eficiente posible. Del otro lado, lo tienen a Friedrich Hayek, otro premio Nobel de Economía, de la escuela austríaca, que en realidad lo que le diría un juez a los Hayek es, ojo, porque nosotros con nuestras sentencias estamos creando una jurisprudencia que le da certidumbre jurídica a casos posteriores. Y por lo tanto yo no puedo cambiar de criterio en cada caso porque variaron ciertas circunstancias, porque si no la gente no sabría a qué atenerse. Tendría que esperar hasta el día de la sentencia para saber cuáles son las reglas de juego. Y esta digamos, visión es un poco la que sigue la Corte Suprema de Estados Unidos. Ustedes saben, en Estados Unidos se presentan más de 10.000 peticiones de intervención en de la Corte. Más allá de los casos en que la Corte interviene necesariamente, hay gente que quiere llegar a la Corte Suprema, presentan más de 10.000 casos. La Corte resuelve entre 100 y 200 de esos casos anualmente. Todos los demás quedan, todas las demás peticiones quedan automáticamente eliminadas si no están dentro de esa lista. Porque, dice la Corte, nosotros tenemos capacidad solamente para hacer buenas sentencias sobre una cantidad limitada de casos. Si no, tendríamos que tener un ejército de asistentes que terminarían siendo ellos los que hacen la sentencia. No es la idea. Ahora, ¿cómo elige la Corte Suprema de Estados Unidos los casos? Los elige básicamente por cómo van a contribuir esos casos para generar jurisprudencia que evite futuros conflictos. Entonces, bueno, ahí donde hay jurisprudencia contradictoria entre tribunales de distintos estados y la cosa no es muy clara, o donde nunca hubo un fallo precedente firme y es medio dudoso, ahí es donde la Corte interviene para sentar jurisprudencia. ¿Por qué? Porque precisamente la idea es que si ustedes saben lo que los tribunales van a resolver, no hace falta ir a los tribunales. Pues ya saben cuál es la solución final, se juntan con la otra parte y llegan a un acuerdo. O sea, yo sé que esto va a terminar ahí. Vamos a perder tiempo, vamos a perder plata y la solución va a ser esta. Juntémonos, perdamos un poco cada uno o ganemos un poco cada uno y arreglémoslo. Y eso es lo que los abogados hacen. Dicen, mire, si usted va a juicio, el tribunal va a resolver tal cosa, le conviene arreglarlo ahora.
Y si la otra parte no acepta este arreglo, bueno, vamos a juicio, pero sepa que va a terminar así. Cuando digamos, desde los tribunales superiores se manda este mensaje, el sistema judicial termina terriblemente aceitado. Ya en realidad por eso se dan el lujo los tribunales americanos en resolver las cosas rápido, bien y eficientemente. ¿Por qué? Porque el 90% de las cuestiones las resuelven los abogados a través de acuerdos. Ahora, si ustedes tienen una jurisprudencia errática, oscilante, tienen tribunales que un día dicen una cosa y otro día dicen otra, o que la sala A dice tal cosa y la sala B dice tal otra, y entonces es tirar la moneda. Si me toca la sala B gané, si me toca la sala A perdí. O, un tema que tal vez daría para discutir, pero ya nos vamos un poco, donde los jueces son sustituidos cada tanto tiempo, que es una de las grandes discusiones de la independencia y estabilidad del sistema judicial, ¿no? Y en un lugar donde la Corte cada 5 años cambia sus miembros, es muy difícil que tenga una jurisprudencia estable, y sobre todo si los cambia todos juntos, porque en un sistema de jueces permanentes, bueno, hay que esperar que se muera un juez o que se renuncie o se jubile y cambian uno. Entonces en un tribunal de 5 cambió uno, no hace la diferencia. Hay que esperar tiempo para que los criterios vayan cambiando. Pero si ustedes cada 5 años cambian 5 jueces, en realidad los nuevos que vengan, posiblemente ni les va a interesar la jurisprudencia que venían teniendo. Van a empezar con su propia jurisprudencia. Cada maestrito con su librito, dice en Argentina. Y el punto es que en ese contexto la seguridad jurídica se resiente muchísimo, la eficiencia del sistema judicial se resiente muchísimo porque ustedes no saben a qué atenerse, ¿no? Dicen, bueno, una vez la Corte dijo tal cosa, pero yo no sé si hoy va a volver a decir lo mismo, porque pasaron 20 años y los jueces son otros, y entonces no sé qué va a decir hoy. Y ante la duda aparece uno de los elementos del análisis económico, que es la aversión al riesgo. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Uno dice, bueno, me arriesgo porque confío que los jueces me van a dar la razón. Otro dice, no me arriesgo, busquemos un acuerdo, aunque no sea bueno, pero no quiero correr el riesgo de que el tribunal me haga perder totalmente el juicio. Fíjense cómo la estabilidad de la certidumbre jurídica y la seguridad jurídica pasan mucho más por este tipo de cuestiones que son de procedimientos de selección y funcionamiento del sistema judicial, que por la idea de vamos a sancionar leyes que resuelvan minuciosamente los problemas. Porque obviamente los diputados también se renuevan cada tanto, y de modo que los nuevos diputados pueden cambiar las leyes. Y si las leyes son minuciosas, cuanto más minuciosa es una ley, más rápidamente ustedes van a tener que modificarla. O sea, si yo dicto una ley que es solamente 4 principios generales, probablemente esa ley pueda perdurar en el tiempo, porque esos 4 principios son tan generales que se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes de la sociedad. Pero si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo de constitución, no de ley, la constitución brasilera de 1989, creo que fue, o 90, en momentos de inflación alta en Brasil, decía que la tasa de interés no podía ser superior al 12%, decía la Constitución. Luego tuvieron un pico de inflación, obviamente ese 12% era irrelevante, y por lo tanto la Constitución dejó de aplicarse. Entonces, piensen ustedes que pensamos que hay certidumbre jurídica, porque esto está escrito en un papel y firmado por un montón de diputados, pero la realidad después le pasa por arriba. Y entonces es mucho más sensato pensar en sistemas donde los jueces, que además son los que analizan los casos concretos, y donde las partes tienen las posibilidades de decir todo lo que quieran para defender su punto, y agotar totalmente, y el juez está obligado a dictar una sentencia fundada, que va a poder ser recurrida, que va a poder ser atacada.
Piensen que mientras estamos acá charlando amenamente, en el Congreso pueden estar dictando una ley que los afecta a ustedes el día de mañana, y ustedes ni se van a enterar porque están acá y nadie les pidió opinión antes de sancionar esa ley, pero los va a perjudicar o los va a beneficiar. Y el punto es, bueno, pero ¿cómo sancionan esta ley? Y a mí, que soy el que va a tener que pagar las consecuencias, nadie me preguntó. El sistema judicial le da a la persona que va a recibir la decisión la posibilidad de decir todo lo que quiera decir para defender su punto. Y la jurisprudencia es mucho más estable. En eso Bruno Leoni, le recomiendo ese libro, La libertad y la ley, porque realmente lo explica de una manera admirable. Bruno Leoni le agregó un capítulo antes de morir que se refiere a las Cortes Supremas, y él estaba en contra de la existencia de Cortes Supremas que tuvieran jurisprudencia obligatoria para los tribunales inferiores, porque decía, finalmente se terminan convirtiendo en un legislador. O sea, si yo como juez estoy obligado a decidir lo que la Corte dijo que yo tengo que decidir, en realidad es como si fuera una ley. En la jurisprudencia de la Corte Americana, y la Argentina en eso la sigue, el principio es muy interesante y tiene que ver con la forma en que los científicos hacen ciencia, que es, un juez en principio debería acatar la doctrina de la Corte porque tiene una autoridad moral, es la doctrina de la Corte. Lo que no implica que se pueda apartar de lo que dijo la Corte. Ahora, para apartarse de lo que le dijo la Corte, tiene que hacerlo con nuevos argumentos y argumentos suficientes. Y en ese caso se podrá apartar porque lo que la Corte diga no es obligatorio para los tribunales inferiores. Pero yo no puedo apartarme así nomás, decir, no, mire, esto no me gusta y yo lo resuelvo así. Tengo que fundamentar por qué y rebatir cada uno de los argumentos que la Corte dio e invocar nuevos argumentos que la Corte no tuvo en cuenta. Y entonces la jurisprudencia va creciendo con este ensayo de error y esta situación de rediscusión permanente, ¿no? Esto es acordar mucho a la teoría científica de Karl Popper, ¿no? Popper decía que la ciencia avanza cuando alguien elabora una teoría y la somete a falsación, esto es, que vengan y me la critiquen. Si mi teoría resiste las críticas, se va fortaleciendo y se va acercando a la verosimilitud. Ahora, cuando no resiste más las críticas, queda de lado, total o parcialmente, y aparece una nueva. Bueno, la jurisprudencia de los tribunales, cuando los tribunales funcionan razonablemente, funciona de ese modo. Robert Dworkin, el filósofo inglés que murió hace poco tiempo, en un libro equiparaba la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos con una novela. Él decía, la jurisprudencia de la Corte es como una novela escrita por muchos autores, cada uno de los cuales recibe lo que escribieron los anteriores y tiene que escribir su propio capítulo y pasársela a los que vienen, pero lo tiene que hacer de tal manera que la novela tenga coherencia y por lo tanto tiene que tomar en cuenta lo que se venía diciendo y tomar en cuenta para dónde va. Decía, un poco la Corte Suprema de Estados Unidos hace eso, ve la jurisprudencia que ha tenido hasta el momento, la respeta y si la tiene que cambiar, la cambia, pero sabiendo que ese cambio va a ser traumático y que no debería cambiar las cosas así porque sí, y sabiendo que además ese cambio va a producir efectos hacia el futuro, que también los tiene que ponderar. Entonces Dworkin decía, es como una novela escrita por muchos autores que tienen muy en cuenta lo que los capítulos que escribieron los otros y los que van a venir. Así que, como ven, el derecho y entonces ahí uno podría tratar de meterse, aprovechando que estamos en una universidad, a preguntarse, bueno, pero entonces, ¿cómo deberían ser formados los abogados? Hoy le decía, bueno, no sé qué porcentaje, pero acá las universidades son más o menos parecidas todas, tienen un altísimo porcentaje de materias de derecho positivo.
¿no? Les enseñan de los derechos civiles, penales, comerciales, contenciosos administrativos, constitucionales. Todas esas son leyes o constituciones, que en muchos casos se les dicen que las tienen que aprender de memoria. Fíjense, miren, el colmo de esta idea del legislador perfecto. Nosotros tuvimos un código civil sancionado en 1870 que rigió hasta hace pocos años. El autor del código, Dalmacio Vélez Arfiel, era un tipo muy prestigioso y sancionó un código de 4.052 artículos, y como era también un poco fanfarrón, a cada artículo le ponía una nota al pie, donde decía de dónde había sacado, de qué autor del derecho romano, del derecho francés, del derecho alemán, hacía explicaciones, ponía citas en latín, una cantidad de cosas. Cuando el código llega al Congreso, y a pesar de que teníamos mejores legisladores que ahora, nadie lo leyó. Pero vamos a leer esto, si lo hizo Vélez Arfiel, seguro que está bien. Lo aprobaron a libro cerrado. O sea, dijo, se vota este código, los que están a favor, estamos a favor. Se cambió totalmente el derecho civil en todas las áreas de lo que era la tradición española que se venía teniendo hasta ese momento, por un código de tradición francesa totalmente diferente. Eso es un punto. Pero nadie se dio cuenta que cada artículo tenía una cita a pie de página. Y entonces empezó una discusión que duró 100 años en los tribunales, preguntándose si esas notas al pie eran parte del código, eran parte de la ley o no eran parte de la ley. Decían, no, pero si está en la ley tiene que ser parte de la ley. Decían, no, pero es una nota explicativa. Hasta que la Corte resolvió en un fallo que, bueno, no son parte de la ley, pero son la primera fuerte de interpretación. O sea, una decisión salomónica, lo partió a la mitad el chico y le dio una mitad a cada uno. Ahora, fíjense ustedes, esa forma de pensar tan legalista tiene que ver con la forma en que nosotros somos formados, como hemos sido formados como abogados. No, a mí, y esta anécdota viene a cuento porque cuando yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, tenía profesores que me hacían estudiar de memoria las notas de Vélez Arfiel. Entonces no bastaba con que yo me supiera de memoria el artículo 1247. Tenía que además saber qué es lo que decía Vélez en la nota al pie. ¿Para qué sirvió todo eso? Absolutamente para nada. Porque obviamente eso uno se lo olvida 2 meses después que terminó el examen, si es que alguna vez lo terminó de aprender. Y hoy diría, como decía, saca el teléfono y lo tiene ahí. ¿Qué se debería enseñar entonces en las facultades de Derecho? Si tomamos un poco en cuenta lo que venimos hablando hasta ahora, creo que la negociación es una herramienta fundamental. Los abogados son negociadores por naturaleza, son gente que debe buscar soluciones prácticas y eficientes para sus clientes. Sin embargo, recién ahora, en algunas universidades, se están empezando a meter elementos de negociación en las currículas de las facultades. Durante mucho tiempo, la negociación es otra cosa. Hagan un curso de negociación después, cuando se reciban de abogado, pero acá vienen a estudiar leyes. El análisis económico del derecho, que cada vez más se está agregando a las currículas de las universidades, era algo que era totalmente impensable. Yo estaba en la Universidad Francisco Marroquín cuando se decidió integrar esa materia, y al principio era muy resistida por muchos de los profesores más viejos. Decían, no, esto no tiene nada que ver con... No, ¿por qué van a estudiar? Dicen, me están quitando tiempo para el derecho de la navegación. Porque después el decano tiene el problema terrible de, bueno, pero está bien, le voy a enseñar a negociar al abogado, pero ¿qué saco? Porque no puede estar estudiando 20 años para recibirse de abogado. Entonces tengo que sacar algo para poner esto. Y empieza la discusión, ¿qué es más importante? ¿O qué rama del derecho puedo sacar? Cuando en realidad, miren, cuando yo estudié hace muchísimo tiempo, un montón de áreas del derecho no estaban ni desarrolladas. Hoy hay códigos de un montón de cosas que los chicos tienen que aprender. Todo eso hubo que agregarlo a las currículas de las universidades a costa de no enseñarles a pensar. Si un abogado tiene que ser lógico. La economía es lógica pura, básicamente. Es aprender a encontrar costos, beneficios, incentivos y externalidades. Y eso es aplicar la lógica a las relaciones humanas. Tiene que aprender
a interpretar la realidad lógicamente, a argumentar y a negociar. Y todas esas cosas en general no son bien formados en la universidad. Dicen, bueno, después haces un posgrado o después estudiarlo por tu cuenta, pero acá vas a tener 6 civiles. Y en los 6 civiles vas a aprender un montón de derechos civiles. A lo mejor el chico termina dedicándose al derecho penal, como yo, y todo lo que estudié, derecho de familia, de sucesiones, si un pariente me llama y me dice tengo un problema con la herencia, le digo buscate un abogado que se dedique a las herencias. Yo no tengo ni idea. Pero ¿cómo? Si vos sos abogado y hace 40 años que sos abogado y sos juez y tenés ese currículum que leyeron ahí, bueno, pero yo ya me olvidé y no volví a leer nada que tenga que ver con sucesiones desde que lo estudié en la facultad. Pero sí lo que yo hubiera necesitado en la facultad es que me enseñaran a pensar jurídicamente, ¿no? Lógica jurídica. Y eso un poco es lo que creo que es si ustedes quieren, el mensaje que me gustaría transmitirles hoy, que la abogacía tiene que tender fundamentalmente a formar personas preparadas para entender conflictos, porque para resolver algo primero hay que entenderlo, entender cuáles son las motivaciones de las partes y aprender cómo resolverlas. Fíjense, en Argentina, por ejemplo, se ha difundido bastante el arbitraje últimamente y la mediación. Los árbitros y los jueces hacen trabajos distintos, ¿no? Uno piensa a veces que el juez es una suerte de árbitro. La Corte Suprema Argentina tiene fallos muy buenos donde la propia Corte le recomienda a las partes vayan al arbitraje, que es mucho más rápido, sencillo y seguro que ir a la justicia. Lo dice la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a un árbitro, primero el árbitro resuelve no lo que quiere resolver el árbitro o lo que dicen las leyes, sino lo que ustedes someten a decisión del árbitro. Ustedes le fijan las reglas al árbitro. Le dicen, yo no quiero rediscutir todo el contrato, porque en el 80% estamos de acuerdo. Nuestro problema es este pedacito, entonces concéntrese en este pedazo. Y además las partes le pueden decir al árbitro, queremos que esto lo solucione aplicando tales criterios. Digamos, queremos que sus criterios sean, por ejemplo, el análisis económico del derecho y que busque la solución más eficiente. O podemos darle libertad, decirle, usted resuelva, porque usted es un árbitro prestigioso, según el criterio que usted decida. Las partes someten un pleito a un árbitro, le fijan las reglas al árbitro, se la pueden fijar las reglas al árbitro. Y los árbitros no generan jurisprudencia. Un árbitro perfectamente puede resolver una causa hoy de una forma y mañana otra de una forma totalmente distinta, porque las partes del conflicto le pusieron condiciones diferentes. Y entonces el árbitro no está como el juez atado a que lo que yo diga hoy voy a tener que sostenerlo para adelante porque si no estoy generando inseguridad jurídica y la gente no sabe qué es lo que cómo voy a resolver. Por eso es que la combinación que hay en Estados Unidos entre Poder Judicial que resuelve los casos liminares, aquellos casos donde hay conflictos de verdad, porque todo lo demás, la jurisprudencia genera acuerdos entre las partes. Entonces, tribunales generando esos principios fundamentales. Abogados explicándole a sus clientes que la solución va a ser esa, pero que pueden negociar una solución mejor. Y árbitros resolviendo aquellas partes de los conflictos que no han sido resueltos por los abogados. Es una combinación bastante eficiente para resolver los problemas legales. Nosotros estamos atados como jueces a un montón de principios, ¿no? La Argentina introdujo en su Constitución un montón de tratados internacionales de derechos humanos. Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración de Derechos Humanos, Americana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Cada uno de esos tratados le genera una cantidad enorme de condicionamientos a los jueces. Entonces dice, bueno, usted va a tener que respetar la doble instancia,
usted va a tener que respetar esto, aquello, y finalmente termina generando una situación donde el sistema judicial se termina volviendo enormemente ineficiente, porque buscando ser justo y proteger ciertos derechos, que además se lo imponen los tratados, terminan no resolviendo los casos de acuerdo con lo que es más eficiente para el caso. Nuestra Corte tuvo en varias sentencias viejas un criterio que yo también lo repito cada vez que puedo en la sentencia mía. La Corte dijo, en un caso penal, ¿no? Donde se discutía, por ejemplo, la nulidad de una prueba. Dice, los jueces estamos enfrentados a una contienda entre dos valores importantes. El valor de la necesidad de la sociedad de defenderse del crimen y la necesidad de que la sociedad no sea partícipe del uso de formas ilegales de obtener las pruebas. Entonces, básicamente lo que hace la Corte ahí es análisis económico. Lo que le dice es, yo tengo dos valores. Quiero ser eficiente como derecho penal en perseguir la criminalidad, pero por otro lado quiero ser celoso con el valor del respeto de las garantías. En esa dicotomía tengo que encontrar un equilibrio, y entonces lo que tengo que buscar es una forma de interpretar esas garantías de tal modo que no termine vulnerando lo otro. Yo le ponía a los chicos, para que entiendan un poco cómo es esto en la facultad, el siguiente ejemplo, porque con el análisis económico del derecho van a aparecer juristas que les van a decir, esto es economía, es algo técnico, mecánico, y los abogados estamos para otra cosa, somos juristas, estamos para defender valores más importantes, la justicia, el derecho, etc., no simplemente buscar una cuestión de conveniencia económica o de eficiencia. Pero el punto es que la economía en realidad es un elemento instrumental al servicio de lo que cada uno quiera hacer con la economía. Esto es, yo como jurista puedo fijar cuáles son mis objetivos. La economía me va a decir cómo alcanzar esos objetivos de la manera más eficiente. Por ejemplo, mis objetivos son lograr condenas penales rápidas que pongan certeza a los delitos y que se termine la delincuencia. Y entonces yo digo, bueno, listo, yo soy economista, tengo el procedimiento perfecto para vos. Agarrás una persona, la atás a una silla, enchufás una picana eléctrica, le das electricidad hasta que confiesa, y una vez que confiesa lo condenás porque confesó. Y entonces me dice, bueno, está bien, yo quería un procedimiento rápido, pero también quiero que no sea costoso. Está bien, entonces, no enchufes la picana porque la electricidad está cara en Guatemala. Agarrás un fierro y le pegás con el fierro en la cabeza hasta que confiesa y entonces ya lo podés condenar. Pero dice, no, pero yo lo que quiero es que además respete la realidad de cómo fueron los hechos, que respete la dignidad humana, que respete su derecho de defensa. Entonces el economista va a buscar otros mecanismos para llegar a eso. El que fija las reglas es el jurista y el que fija los objetivos es el jurista. El economista lo que le dice es cómo alcanzar esos objetivos de la manera más eficiente posible. Y para eso la economía nos sirve terriblemente a los abogados y no deberíamos desdeñarla, porque muchas veces, y ustedes me podrían dar miles de ejemplos, de leyes que tienen todas las buenas intenciones de solucionar problemas y que no los terminan solucionando y a veces hasta generan problemas más graves, porque no han tenido en cuenta precisamente los incentivos económicos, los costos, las externalidades que van a producir y todo lo demás que el economista inmediatamente lo vería. Y el jurista, no quiero ser tan duro con los abogados, yo soy duro con los abogados porque soy abogado, entonces puedo darme ese lujo, pero obviamente el abogado que tiene experiencia en litigar sabe cómo hacer acuerdos, sabe cómo tratar al cliente, sabe cómo encontrar una solución razonable, pero muchas veces esto lo sabe más por la experiencia del trabajo diario que por la formación que ha tenido. O sea, tiene que pasar años de tener clientes que terminaron presos para que él pudiera aprender cómo defenderlo mejor. Entonces el punto es que posiblemente en la enseñanza de la abogacía
debería tener en cuenta todas estas cuestiones para poder formar mejores abogados, formar un mejor derecho, formar un derecho más estable, más creíble, más seguro, más cierto, lo que también trae aparejado, y eso no lo vamos a discutir aquí porque llevaría muchísimo, también lo que tiene que ver con la parte institucional del sistema judicial y legal. Cómo se designan los jueces, cuánto duran los jueces, cómo son los procedimientos judiciales, qué incentivos tiene la gente para acceder a la magistratura o no. En Argentina los jueces son permanentes. Yo fui nombrado juez, yo me fui en una época del Poder Judicial y volví dando el concurso y ganando un concurso. Pero desde que a mí me nombraron juez por primera vez, hasta hoy pasaron 12 presidentes. O sea, si yo tenía algo que deberle al primer presidente que me nombró, ya está muerto. Y yo con el presidente actual, y con el anterior, y con el anterior del anterior, no tengo ningún tipo de ataduras de ningún tipo, ni las voy a tener. Entonces, ustedes tienen jueces que son independientes porque su cargo no depende de un presidente inminente. Independientes porque su duración como juez va a depender de su buena conducta y no de que cada tanto tiempo tenga que ir a una comisión de postulación a reivindicar su cargo. Independientes porque actúan en condiciones de trabajo dignas. Yo, el primer día que vine a la Marroquín, les pregunté a los chicos ¿quién quiere ser juez? ¿A quién le gustaría ser juez de ustedes? Chicos que entraban a la carrera. Me miraran como si yo les hubiera dicho ¿quién de ustedes quieren que los torture clavándole agujas en las uñas? No, ¿por qué yo querría ser juez en Guatemala? Y a mí me hizo pensar, porque yo a los 19 años quería ser juez y entré a trabajar al Poder Judicial. Y estuve 40 y pico de años en el Poder Judicial. Y no me hubiese ido. Y cuando yo vine aquí, la Universidad Francisco Marroquín me ofrecía unas condiciones excelentes para quedarme trabajando aquí, cobrando en dólares en un momento en que Argentina estaba en una situación económica fea. Y para mí era mucho más importante volver a ser juez. Eso es parte del asunto, porque si ustedes tienen un sistema judicial que funcione en esas condiciones, probablemente la calidad de su jurisprudencia va a ser otra. La oscilación de la jurisprudencia no va a ser tanta porque los jueces van a pensar más en términos de jurista que en términos de qué consecuencias va a tener la sentencia que voy a dictar. ¿Qué consecuencias políticas para mí va a tener la sentencia que voy a dictar? Entonces, fíjense todos los desafíos que tenemos para encarar el estudio y la profesión de la abogacía y de la magistratura de aquí en más. Cómo saltar de un sistema relativamente arcaico a un sistema mucho más ágil y mucho más orientado a solucionar los problemas y los conflictos de las personas, en lugar de imponer soluciones, digamos, dogmáticas. Yo he trabajado para algún juez cuando era joven, a quien yo, siendo joven y bastante irrespetuoso, se lo decía en la cara, pero el juez lo que hacía, y es un defecto que tienen muchos jueces, era de alguna manera adaptar los hechos de un caso para poder decir algo que él quería decir. Entonces, en lugar de sentencias, escribía monografías, y que eran publicadas en las revistas jurídicas, diciendo miren qué gran jurista, pero en realidad lo que él estaba diciendo en esa que era como monografía era maravillosa, no tenía nada que ver con el caso que estaba resolviendo. Y los jueces en realidad lo que hacemos es resolver conflictos, fundamentalmente. Todo lo demás es lo que nos permite resolver conflictos. Y si en algún momento tenemos que extendernos a escribir sentencias largas y explicativas, es porque lo que queremos es poner en claro cuál es el criterio jurídico que se va a emplear de aquí en adelante y que la gente tenga certidumbre y evitar futuros conflictos. Pero no por una cuestión de lucimiento personal o de que los jueces tenemos que demostrar que somos grandes juristas. Pero en fin, me gustaría si ustedes sobre